Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el Evangelio de la semana pasada, Jesús nos había enseñado a compartir. Cuando se comparte, sobra. Cuando se acapara, se desperdicia. Cuando Jesucristo hace el signo de darle de comer con 5 panes y 2 peces a toda aquella multitud, Cristo manifiesta a una comunidad que cuando se comparte, sobra. Y hasta el punto que ellos recogieron después 12 canastos. La gente, al ver ese prodigio, quiere proclamarlo rey. Pero Jesucristo se va solo al monte a orar. ¿Por qué? Porque entendió que lamentablemente ellos no habían entendido el signo. Ellos quieren ver en Jesús el que les resuelve los problemas. Ellos quieren ver en Jesús el hacedor de milagros. Y muchas veces nosotros también. Y ese no es el objetivo, esa no es la propuesta que Cristo vino a hacernos. Por eso se va triste, se va desilusionado, porque no entendieron el mensaje que Él les quiso transmitir. Si cada uno de nosotros comparte lo poco o lo mucho que tiene, es capaz de saciar el hambre de los demás. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esa pregunta tiene como intención decirle: vas a hacer aquí lo mismo que hiciste allá. A ellos no les interesa cuándo llegó, si en la mañana, en la tarde o en la noche. No, lo que les interesa es saber si los prodigios que realizó allá también los va a realizar allí, en ese lugar. Es decir, ellos buscan a Jesús por un interés material. Valdría la pena que nos preguntáramos: ¿tú por qué buscas a Jesús? ¿Para que te resuelvas tus problemas? ¿Como hacedor de prodigios y de milagros? Estaríamos en las mismas condiciones que aquella gente que lo buscó en Cafarnaúm. Por eso escuchemos lo que Cristo le dice a aquella gente y a lo que nos diría hoy a nosotros también. De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. Si nos damos cuenta, Jesús no responde a la pregunta de ¿cuándo has venido aquí? Porque esa no era la intención de la pregunta. Jesús sabe muy bien cuál es la intención de la pregunta. Ustedes me buscan no porque entendieron la señal que yo les di. Ustedes me buscan porque les sacié el hambre. Es decir, ustedes no me buscan a mí. Ustedes lo que buscan son los panes y los peces. Jesús nos lo dice bien claro. No busquen en mí lo que yo no he venido a darles. No busquen de mí el alimento que perece. Busquen de mí el alimento que no perece, el que da la vida eterna.
En lugar de pedir tantas cosas materiales, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos dé luz para poder entender tantas cosas que no entendemos? Para equivocarnos menos, para no cometer los errores que solemos cometer. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos dé la capacidad de amar y de aceptar a mi compañero de estudio, de trabajo o a mi vecino? ¿Por qué no pedirle a Dios que me dé la capacidad del desprendimiento para poder compartir con los demás? ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y qué más tengo que hacer? Cristo le responde, que creamos en Él, que creamos en el Hijo que Dios nos ha enviado. Ahora la gente dice, eso es fácil, yo creo en Cristo, yo creo en Él. Pero tú sabes qué es creer en Cristo. Creer en Cristo es tener plena confianza, plena seguridad y asumir el proyecto de vida que Él nos ofrece. El proyecto de vida es lo que ha venido diciéndonos a lo largo del Evangelio. Donar nuestra propia vida al servicio de los demás. ¿Y qué me garantiza a mí que donando la vida, que confiando plenamente en Jesús, voy a tener una vida que no perece? Y es cuando le hacen la pregunta a Jesús, porque la gente confió en Moisés, pero Moisés los alimentó en el desierto, dándoles pan del cielo. Les dio un signo, les dio una señal, pero ¿tú qué me garantizas? Jesús lo que no quiere es que tú creas en Él, porque te resuelve la vida, porque hace prodigios, porque hace milagros. Él no quiere eso. Él quiere que tú confíes en Él. Es decir, Él solo te pide confianza. Ahora Jesús aprovecha el discurso de ellos para hablarles de un pan que perece, el maná, y un pan que no perece, Él, como pan vivo bajado del cielo. Escuchemos el Evangelio. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso Cristo, que nos conoce bien, quiere saciarnos esa hambre, esa angustia, esa necesidad y ese deseo de felicidad. Y nos viene a decir dónde está, en Él. En nuestra vida existe un afán por las cosas materiales. Nos esforzamos, nos luchamos. Yo no digo que no sean importantes, sí son importantes, pero hay cosas que uno dice, ¿hasta qué punto son importantes? ¿Por qué tengo que tener las carteras de marca, de lujo? ¿Por qué tengo que comprarme el teléfono del año o el carro último modelo? ¿Y cómo nos esforzamos por obtener esas cosas? Y al final descubrimos que estamos tan infelices, tan insatisfechos como cuando no las teníamos. ¿Cuánta gente no hay que fue bueno en lo que hacía y al final ahora te jubilaste y quedaste abandonado, nadie te toma en cuenta y ni siquiera los hijos te llaman por teléfono? ¿Cuánta gente no hay que su objetivo era leer, leer y leer, era su pasión, era lo que le llenaba y poco a poco fue perdiendo la vista y ya no puede leer? ¿Cuánta gente no le encantaba escuchar la música? Le agradaba la música, eso le complacía, eso le daba satisfacción. Poco a poco fue quedando sordo. Y entonces, ¿cuánta gente no hay que le gustaba viajar? Y resulta que ahora ya no puede ni caminar, ya no tiene las fuerzas. ¿Por qué? Porque nos buscamos satisfacciones en cosas que perecen. ¿Por qué no buscar las satisfacciones en cosas que no perecen? En Él, en su palabra y en los evangelios. El hombre no es feliz porque lo busca por otros lugares. Búsquelo, porque Él es el que te va a dar el verdadero alimento que te va a hacer feliz en esta vida y también en la otra. Que Dios y la Virgen te bendigan.